Bueno, a ver si entro. Buen día. Buen día, buen día. Ahí está. No encontraba la cámara. Buen día. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando. Ya vemos varios. 2, 4, 5 por 5, 24. Buen día. Buenos días. Más o menos ya andamos. Bueno, vamos con lo nuestro. Estamos hablando sobre... vamos a compartirle la pantalla. Compartir pantalla. Bueno. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ahí está compartiendo pantalla, ¿correcto? Correcto. Bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de entender hoy son algunos conceptos sobre la dinámica del funcionamiento de los vasos sanguíneos. Habíamos tratado de comprender cómo funcionaba el corazón, para eso estudiamos cómo se contraía, cuáles eran los mecanismos cuáles eran los mecanismos que intervenían en la contracción, vimos cuáles eran los mecanismos que intervenían en la propagación de un impulso de despolarización para que se produjera la contracción, vimos cómo después en término global funcionaba el corazón por ciclos, dimos un pantallazo a cómo era como en fotografías el ciclo propiamente dicho, después vimos en qué consistía el trabajo general del corazón de bombeo, y después vimos cómo ese trabajo de bombeo estaba relacionado con lo que se bombeaba en cada latido y cuántas veces se latía por minuto, y vimos cómo se regulaba el corazón, cómo se regulaba ese latido y con qué se relacionaba cada volumen, cada sístole, de dónde provenía el volumen, cuáles eran las circunstancias que podían modificar esos volúmenes. Ahora, esta mecánica, ahora vamos a tratar de entender la mecánica de funcionamiento del sistema arterial, que simplemente tiene como función el transporte, bueno, simplemente no es tan simple, pero sí tiene como función el transporte de la sangre a lo largo del cuerpo, a través del organismo, para que le llegue al organismo nutrientes y oxígeno, y además se pueda recuperar del organismo sustancias que pudieran las células que están en los tejidos devolver a la sangre para que esto circule, o para que esto se deseche, o para lo que fuera. Entonces, la idea es que la forma que tienen los tejidos y las células de los tejidos, la forma que tienen los tejidos y las células de los tejidos de intercomunicarse, o una de las formas que tienen de intercomunicarse, es a través del torrente sanguíneo, que es una de las formas más importantes, en las cuales las células demuestran en términos generales que se trata de un organismo, de un todo, es decir, que de lo que estamos hablando es de un organismo, es de un todo. Este sistema circulatorio pone en evidencia eso, porque a través de esta circulación se comunican, digamos, hay un fluir constante de información, un fluir constante de intercambio, hay un fluir constante que hace que entendamos que el cuerpo es uno solo. Bueno, tanto es así que el hecho de que si no hay sangre circulando, las células se mueren prácticamente en unos pocos minutos. Es decir, no podemos sobrevivir sin la sangre circulando por nuestros vasos sanguíneos.
A raíz de esto, entonces, lo que uno tiene que considerar es que la sangre tiene que llegar a los tejidos, pero para que tenga cierta validez esa llegada de sangre a los tejidos, es decir, para que tenga cierta utilidad, mejor dicho, para que tenga una utilidad la sangre en los tejidos, esa sangre tiene que llegar, bueno, por supuesto, con una constitución determinada, porque si la sangre, en vez de circular sangre, el fluido que circula, no sé, es vino tinto, bueno, podemos estar contentos un rato, pero después las células se nos mueren. O si lo que fluye es pintura, nada, la cosa no camina, es decir, tiene que llegar un fluido de condiciones o de características especiales. Y por otro lado tiene que llegar con una presión adecuada para que se puedan producir intercambios con el medio. Es decir, si la sangre llega a una presión muy baja, los tejidos no van a recibir, no van a poder intercambiar con esa sangre nada, porque para que se produzcan intercambios siempre tiene que haber, para que se produzcan intercambios entre medios acuosos o entre medios de fluidos, tiene que haber una diferencia de presiones que favorezca esto. Por supuesto que las diferencias de concentraciones de sustancias juegan un papel, por supuesto, pero sin una presión adecuada los sistemas no caminan. O sea que yo puedo tener las concentraciones de los iones adecuadas, pero si la sangre pasa por un tubo del cual no puede salir ni siquiera el líquido, y no puede salir ese ion tampoco, no puede salir, entonces ese ion dentro de la sangre no tiene ninguna validez, o dentro de ese tubo no tiene ninguna validez. Entonces el tubo tiene que tener una presión determinada para poder hacer que los órganos reciban las cosas que necesitan y a su vez, generarles una presión en su propio tejido. Esa presión tiene que pasarse al tejido y el tejido tiene que, a partir de tomar una nueva presión, tiene que tener la capacidad de devolverle al torrente sanguíneo el líquido que tomó. La conclusión es que se necesita entonces los vasos, pero los vasos se los necesita con una presión determinada. Esa presión de llegado, por llamarle de alguna manera, esa presión de llegado a los tejidos, esa presión que se necesita para que los tejidos reciban o puedan hacer los intercambios adecuados, esa presión de llenado permite que los tejidos se perfundan, es decir, que los tejidos se inunden con un líquido que se extravasa de la sangre. Ese líquido que se extravasa de la sangre, por supuesto, no es sangre completa, sino que es agua con solutos. Agua con solutos que serán electrolitos o sustancias en suspensión, pero inclusiones, pero no es sangre, sino solamente una parte de ella, es un filtrado de la sangre. Y lo que hace de filtro en este sentido es la membrana capilar. Es decir, la membrana formada por el endotelio y su membrana basal. Este proceso se produce a nivel de los capilares, es decir, en los capilares son los capilares, es decir, los vasos más pequeños, aquellos en los cuales se produce el intercambio. Entonces, para que se produzca el intercambio tiene que haber una presión adecuada, tiene que haber una circulación, por supuesto, y una presión adecuada. La presión, decimos siempre que la presión en nuestros vasos sanguíneos la genera siempre dentro de un vaso sanguíneo el contenido del vaso sanguíneo. Es decir, el contenido que a su vez depende del volumen y del fluido. O sea, el volumen y el fluido, el volumen que va circulando y la circulación en sí son lo que determinarían, o sea, lo que determina directamente la presión es el fluido, pero digo que se necesita una circulación permanente. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es, lo que vamos a tratar de ver es, bueno, cómo es ese fluir y cómo son las condiciones de ese líquido
para que tengamos la sangre en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Bien, entonces, una cosa ahí. Ahí está. Bueno, entonces, dentro de los vasos sanguíneos tiene que haber siempre un fluido, que es la sangre. El total de la sangre que circula, se llama volemia. Volemia, con B corta, volemia. La volemia es toda la sangre que circula en un individuo y se calcula que representa un 6 a un 8% del volumen corporal total. Ahora, esa volemia, que representa 6 a 8%, discurre a través de vasos arteriales y venosos. Primero, una aclaración, que igual la vamos a ir entendiendo, pero para la aclaración, ¿cuál es? La aclaración es que los vasos arteriales y los venosos no son iguales. Ya lo sabemos, me van a decir, ya sé que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque la pared no es la misma. Las paredes de los vasos venosos son más complacientes. ¿Qué quiere decir que son más complacientes? Que pueden albergar más sangre o pueden dilatarse más de ser necesario o de contener más sangre adentro. Es decir, los vasos venosos pueden contener más sangre que los vasos arteriales. Y además, los vasos venosos son más que los vasos arteriales. O sea, hay más venas que arterias. De modo tal que la sangre, si uno tuviera que comparar dónde hay más sangre, si en la arteria o en la vena, bueno, en el sistema venoso, si en el sistema arterial o en el sistema venoso, perdón, en el sistema venoso hay por lejos mucho más sangre que en el sistema arterial. Bien, eso como primera medida. Pero quien determina la presión, básicamente, en los capilares, que es el lugar donde se produce el intercambio entre el vaso sanguíneo y el tejido, quien incrementa la presión habitualmente es el sistema arterial. ¿Está bien? O sea que el polo arterial es el que trae la sangre hasta el capilar. Pero si uno dilata el sistema venoso, la presión del sistema venoso cae y por ende la sangre se desplaza del sistema arterial hacia el venoso y se pierde presión en el sistema. O sea que la presión arterial depende de la sangre que hay dentro del sistema, depende de la cantidad de sangre, la presión depende del bombeado cardíaco, o sea, del fluir de la sangre, pero también depende del estado de los vasos sanguíneos. Es decir, que los vasos sanguíneos, el diámetro del vaso sanguíneo va a ser un determinante a la hora de entender las presiones. Esas cosas son las que vamos a analizar ahora. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a analizar. Bueno, entonces, la presión, cuando nosotros hablamos de presión arterial, de la presión que hay en términos generales de presión arterial, estamos hablando de la sangre, de la presión que hay dentro justamente del sistema arterial. ¿Está bien? Hablamos de la presión que hay dentro del sistema arterial. Y medimos la presión en forma indirecta con un tensiómetro, o la podemos medir con un catéter, cosa que no se hace habitualmente, lo repito para que quede claro, pero la forma directa de medir presión, habíamos dicho, en un catéter, y si no, en forma indirecta en la tensión arterial. Podemos medir la tensión arterial, pero la tensión arterial la medimos en los vasos grandes. Generalmente medimos la presión arterial en la arteria humeral, es decir, en un vaso de un calibre considerable para lo que es nuestro cuerpo. ¿Se puede medir la presión arterial en otros vasos? Sí, se puede. Se puede medir la presión arterial en vasos del antebrazo, se puede medir la presión arterial en vasos del muslo, se puede medir la presión arterial en vasos de la pierna. ¿Está bien? Podemos medir la tensión arterial, que sería como medir la presión. ¿Se puede medir la tensión arterial en otros vasos? Sí. La presión se puede medir en cualquiera. La presión en sí se puede medir en cualquiera. La tensión se puede medir en todos los vasos y puedo medirlo en los de las extremidades. Es decir, puedo medir la tensión arterial en aquellos vasos en los cuales pueda cortar la circulación, es decir, pueda apretarlos lo suficiente como para que la sangre no circule. Bueno,
La presión arterial que yo mido entonces es en los vasos más grandes, lo que representa en realidad de forma indirecta cuál va a ser la presión en los vasos más pequeños. Es decir, que si yo tengo una presión en los vasos más chiquititos, una presión determinada, esa presión va a venir justamente determinada por la presión que haya en los grandes vasos. Ese es el motivo por el cual los grandes vasos son arterias de distribución, son vasos, los vasos grandes son de reserva de presión. Los grandes vasos son lugares de reserva de presión. En esos vasos, los vasos se pueden llenar, o esos vasos pueden llenarse, y luego pueden hacer que la sangre fluya hacia los demás vasos. Es decir, se llena el vaso y después ese llenado genera la presión suficiente como para empujar la sangre hacia los capilares o hacia los vasos más pequeños. Bueno, ese fluir que se produce en el vaso consistiría en una presión de base, ¿no es cierto?, constituida o generada por la sangre que hay en el vaso, que es aumentada, esa presión de base es aumentada por inyección de una presión en el sistema que la realiza el corazón en cada sístole, y luego la presión de base aumenta con esa presión inyectada, y luego la presión disminuye cuando la sangre se va distribuyendo hacia los vasos más pequeños. Entonces, el fluir en los grandes vasos es en forma de pulso, es decir, se generan pulsos de presión. Entonces, aumenta la presión y luego baja. Aumenta la presión y luego baja. Aumenta la presión y luego baja. Bien, eso sucede en todos los vasos sanguíneos, arteriales, hasta el comienzo de las arterias más pequeñas, de las arteriolas. Pero el pulso, la variación de presión que hay dentro de ese pulso, es decir, la variación que hay de presión entre la presión mínima de base y la presión máxima que se genera en ese pulso, va disminuyendo, esa presión va disminuyendo en la medida en que el calibre de los vasos se va achicando. Entonces los vasos se van achicando y los pulsos van perdiendo presión. Pero los pulsos siguen estando, es decir, una presión de base, inyección con un aumento de presión de base, inyección y aumento de presión de base, y así. Y eso es lo que estamos viendo en este gráfico. En este gráfico lo estamos viendo en la aorta, pero este mismo gráfico es muy parecido, no es exactamente igual, es muy parecido en cualquier arteria que yo pueda tomar. Puedo tomar la arteria radial y el gráfico es bastante parecido. No es exactamente igual que este, porque acá la caída tiene como una interrupción, es menos homogénea. En los otros vasos la caída es más homogénea. Pero no nos interesa a nosotros exactamente eso, lo que nos interesa es el pulso que se genera. Entonces ahí está el pulso, representa una variación de presión dentro de un vaso sanguíneo, que a su vez está representando la forma en que está fluyendo la sangre dentro de ese vaso sanguíneo. Es decir, el aumento de presión en el vaso nos está diciendo, está entrando sangre a ese segmento del vaso, y la caída de la presión nos está diciendo la sangre se le está escapando. Como nuestra sangre fluye en forma unidireccional, sabemos que la sangre va a ir desde los vasos más grandes hacia los vasos más pequeños. Bueno, hasta ahí fenómeno. Eso es lo que estamos viendo en ese gráfico. Estamos viendo cómo la sangre entra en un vaso, en este caso en la aorta, le aumenta la presión desde el momento de la base, el momento basal, desde un momento basal, que acá sería la mínima, que corresponde a más o menos 80, y es un poquito menos, pero más o menos 80. Aumenta la presión dentro del sistema,
por inyección del corazón, la sístole ventricular, y luego la sangre se distribuye. ¿Está bien? Se va distribuyendo. Acá se ve cómo va bajando la presión porque todavía el corazón está contraído, el ventrículo, y como el ventrículo está contraído todavía mantiene un poquito la presión por un ratito, y luego cae de forma homogénea a lo largo de un tiempito. Ese tiempito se corresponde con los 0,8 milisegundos hasta que aparezca la próxima contracción, porque todo esto se produce en el ciclo cardíaco. Todo esto representa la contracción del ventrículo hasta aquí, la relajación del ventrículo y llenado ventricular hasta por aquí. En un pedacito empieza la contracción ventricular sin llenado de la aorta, y igual sigue cayendo la presión, y luego viene la contracción ya con llenado, la contracción con llenado rápido, la contracción con llenado lento, y de nuevo la relajación, y así sucesivamente. O sea que acá tengo lo mismo que veíamos antes en el gráfico que vimos sobre ciclo cardíaco. Pero bueno, lo que estoy viendo entonces es el pulso de llenado y vaciado de la aorta. Este pulso, esto se repite en las demás partes del organismo. Entonces, a raíz de eso, la presión arterial mínima del sistema está representada por ¿qué cosa? Está representada por la fuerza que hacen las moléculas dentro del vaso sanguíneo contra las paredes del mismo. ¿Está bien? Las paredes del vaso sanguíneo, entonces, son empujadas por una serie de moléculas y eso genera una presión de 80 milímetros de mercurio. Cuando el corazón inyecta sangre dentro del sistema, entonces la sangre aumenta el número de moléculas, aumenta la presión que se hace contra las paredes y entonces aumenta la presión. Por eso entonces la presión mínima corresponde a la diástole del ventrículo, le llamo presión diastólica, y es la sangre que hay en los vasos sanguíneos. Y la presión máxima representa la presión de contracción del corazón. La presión máxima del vaso arterial tiene que coincidir con la presión máxima, o por lo menos de la aorta, la presión máxima de la aorta, que coincide con la de los grandes vasos, de los vasos elásticos más grandes. La presión de la aorta, la presión máxima de la aorta, o sistólica, tiene que coincidir con la presión máxima del ventrículo. Si el ventrículo se contrae para generar una presión de 120, entonces la presión máxima de la aorta será 120. Si el corazón se contrae con una fuerza para generar 110, será 110. Si el corazón está parado, entonces la variación de presión va a ser cero. ¿Está bien? La presión dentro de la aorta va a haber algo de presión porque el vaso va a tener sangre, pero la variación de presión va a ser cero si el corazón no se contrae. ¿De acuerdo? O sea que acá la mínima y la máxima serían iguales. Muchas veces escuchamos, o han escuchado probablemente, si se te juntan la mínima y la máxima, te morís. ¿Escuchó alguien esa frase? Sí. Sí. ¿Alguien la escuchó? Un par la escucharon. Bueno, los que la escucharon, fenómeno, los que no, van a escucharlo a lo largo de la vida, van a escuchar esa frase. Si se te juntan las presiones, te morís. Bueno, en realidad no es cerrado eso. Si se juntan las presiones, no importa que se junten en 100, en 60, en 80 o en 120. Si se juntan las presiones, ¿qué está queriendo significar que se junten las presiones? Que no hay pulso. Es decir, no hay inyección de sangre, no hay variación de presión, no hay un lugar que genere más presión para que se desplace la sangre a otro que hay menos presión. O sea que la falta de diferencia de presión equivale a falta de pulso, equivale a que no circula la sangre, equivale a que te morís. Claro, así es. Es decir, cuanto menor sea la diferencia que hay entre una presión y la otra, menor va a ser el pulso, es decir, menor va a ser la diferencia entre la máxima y la mínima, y menor entonces va a ser la fuerza de empuje, la presión de empuje. Por ende, la sangre no va a ser. Profe, Sí. ¿puede ser un tipo que se muera directamente o puede ser también un síncope que le agarre?
Bueno, la palabra síncope significa, Porque ponele a mi abuelo, no sé, hace un mes le agarró un síncope porque, bueno, la sangre, no sé, no le llegaba bien, algo así. espera, síncope significa pérdida de conocimiento espontánea repentina, eso es lo que significa síncope. Las causas de los síncopes son múltiples. Algunas son reversibles, otras son irreversibles. Algunas se pueden solucionar, otras no. Entonces un cuadro sincopal es eso. Ahora, la pérdida de conocimiento repentina puede ser de origen circulatorio, sí. Puede ser de origen cardíaco o cardiocirculatorio, sí. Pero puede ser de origen neurológico, sí. O sea, síncope no define lo que sucedió. O por lo menos a mí no me define exactamente lo que vos me estás contando, lo que sucedió. Ahora, si el síncope fue de origen cardíaco, habría que ver qué pasó. Porque si el corazón, por ejemplo, en un momento a una persona se le muere la mitad del corazón, se llama infarto, un infarto masivo, ese corazón no late, no puede generar esto, no circula la sangre, corre mucho riesgo tu vida. Pero puede pasar que el corazón no se muera, puede pasar que el corazón lata en forma inadecuada. Y entonces, por ejemplo, late, no sé, pocas veces por minuto, y entonces las pocas veces que late genera esta presión, pero late tan pocas veces que la sangre no circula en el tiempo que tiene que circular. ¿Se entiende lo que digo? Si la tira 40 veces por minuto, aunque tengas una presión de 110-60, que es una presión con la que podrías vivir tranquilamente, puedes tener una presión de 110-60, pero el corazón te late 38 veces por minuto. Entonces eso puede generar un cuadro sincopal también porque el oxígeno no llega a tu cerebro, ¿se entiende? O sea que el cuadro sincopal no dice exactamente lo que pasó, tampoco me dice lo que pasó en el caso de tu familiar. Pero por supuesto que si no se da esto, se genera un cuadro sincopal, claro. Es decir, si la sangre no circula, cualquier cosa que haga que la sangre no circule, va a generar un cuadro sincopal. Claro. No sé en el caso ese particular lo que pasó, porque para saber eso, porque no es una sola causa. Síncope no es una enfermedad, síncope es un signo, es una sintomatología, un grupo de cosas que pasan en un momento determinado, que consisten en esa pérdida de conocimiento. Se podía haber roto, por ejemplo, un vaso sanguíneo en el cerebro de tu abuelo, creo que me dijiste tu abuelo, y entonces, bueno, nada, también genera un cuadro sincopal. La presión máxima de la aorta debe coincidir con la máxima ¿de qué? Del ventrículo izquierdo. Está muy bien ahí, Luisina, claro. ¿Por qué tiene que coincidir? Porque el ventrículo izquierdo es el que inyecta la sangre a esa aorta. ¿Está bien? Bueno, no sé cómo era eso de ahí, Rocío, tu duda del síncope, pero el síncope sí se puede producir por estas cosas. Lo que pasó a tu familiar no sé qué fue, no puedo No, saber. no, porque vos habías dicho como que la persona se moría y nada, yo, Puede causar la muerte, claro, quiero decir. claro, no, no, sí, pero sí pensé que sí o sí se moría, o sea, si pasaba eso, pero no. Depende de la causa porque una cosa es que, claro, puede ser que vos no tengas estas variaciones de presión, por ejemplo, porque esto que estamos contando representa el volumen, es decir, la diferencia de presión entre 80 y 120 representa el volumen sistólico, es decir, lo que se pudo eyectar en una sístole. Las sístoles, al comprimirse el ventrículo, en una sístole salió una cantidad de sangre y generó una presión determinada, o sea, una variación de presión generada por el volumen sistólico. Podría pasar que el corazón, por ejemplo, no tiene fuerza para contraerse en un momento determinado por algo, y entonces el volumen sistólico no es suficiente para generar la diferencia de presión esta, y generar este cuadro. Y puede que el corazón recupere y listo. Puede pasar que el corazón no se contraiga, pero no porque no tenga contractilidad, sino porque el sistema de conducción por algún motivo falló. Falla el sistema de conducción y entonces no se genera la contracción adecuada y no se genera la diferencia de presión porque no hay un volumen sistólico que genera la diferencia de presión. Puede pasar que el corazón se murió y no hay diferencia de presión porque se murió para una parte significativa del corazón, un infarto. Es decir,
las causas pueden ser múltiples y eso va a ser lo que genera la diferencia entre que la persona viva o no. Pero que si puede, la pregunta era, ¿puede causar la muerte el hecho de que no haya diferencia de presión, no haya pulso? Claro, por supuesto. Por supuesto. Es decir, no es un error pensar que cuando se junten las dos presiones, o sea, lo que quería decir con todo esto era, si se juntan las dos presiones, ¿qué significa? Significa que no hay fluir de la sangre, porque para que fluya tiene que haber una diferencia de presión, es decir, tiene que haber un cambio para arriba y para abajo, para que ese cambio sea la ola que genera el fluir de la sangre. Bien, la presión arterial máxima se llama sistólica, la presión arterial mínima se llama diastólica, porque coinciden con estos movimientos, con estas partes del ciclo del ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Y luego ahí hay un cálculo para calcular la presión, la media. La media no se calcula haciendo la división entre 120 y 80, sino que es un cálculo entre la presión máxima y la mínima, que se calcula de esta manera, ¿no? Presión arterial máxima. No voy a analizar esto es muy simple, pero no lo voy a analizar porque no tiene sentido tampoco. Pero sí se entiende que la presión arterial media no es el cálculo entre la máxima y la mínima, sino, sí, es un cálculo que involucra la máxima y la mínima, pero es un cálculo que representa, esto lo que está representando es más de una vez que se contrae el corazón. Pero no importa, presión arterial media representa justamente la media del sistema. ¿Qué representa la presión arterial media? La media del sistema. La media entre la máxima y la mínima, pero que no se calcula siendo un promedio entre la máxima y la mínima. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué me genera? Una presión arterial media, que esa presión arterial media es la que me va a garantizar que en los vasos más chiquititos la presión llegue de forma adecuada. ¿De acuerdo? Es decir, que esto lo que me va a decir es la presión, si las presiones máxima y mínima son adecuadas, se genera una media adecuada y por ende la circulación de los vasos chiquititos va a ser adecuada. Que esa es la que me interesa. Porque si yo tuviera un corazón que no funciona el corazón, pero tengo una bomba externa que me pone la sangre en forma constante, sin pulso, una bomba externa que haga blu, 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 la sangre circulando constantemente, y la sangre llegara a una velocidad determinada con un flujo determinado a mis capilares, me importaría poco y nada. De hecho, se llama bomba extracorpórea, y es la que se utiliza cuando se opera un corazón. Se conecta una bomba, y la bomba no emite pulsos. La bomba bombea, pluqui, 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 listo. Ya está. Y entonces genera una presión arterial media, y esa presión arterial media se calculó el tipo que va a ponerla, no se pone la misma presión para todos los pacientes. Antes de hacer esto, antes de hacer la operación, el que va a manejar la bomba ya sabe la presión arterial media, ya está calculada la presión arterial media para ese paciente, conecta la presión arterial media que corresponde, la sangre sale del individuo, pasa por la bomba, vuelve a entrar y circula la sangre mientras el cirujano está operando el corazón. ¿Está bien? Opera una válvula, por ejemplo. No se puede operar una válvula sin abrir el corazón. Y no se puede abrir el corazón y que se salga la sangre como si fuera nada. No se puede. Entonces se hace un bypass, es decir, se hace un salteado del corazón, se manda la sangre afuera, circula y vuelve. Pero la bomba extracorpórea no hace plup, 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 plup. La bomba extracorpórea circula, plup, 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 va circulando la sangre y genera una presión arterial media que es suficiente para que los capilares reciban esa sangre. Bien, decíamos, la presión arterial se puede medir en forma de tensión. ¿Qué se hace para eso? Se obstruye, y acá tenemos un tema, la forma en que circula la sangre. La sangre circula en los vasos. Uno podría suponer que la sangre circula en los vasos sanguíneos de forma homogénea. Sin embargo, no circula de forma exactamente homogénea. Les voy a mostrar una cosa que ustedes no saben y ahora se van a enterar.
la sangre dentro de los vasos sanguíneos no circula toda a la misma velocidad. ¿Cómo no circula toda a la misma velocidad? No. La parte central del vaso sanguíneo circula a una velocidad mayor, la sangre que va en la parte central del vaso sanguíneo circula a una velocidad mayor que la que va en la periferia. ¿What? Ahí se los hago el esquema. Esto no es una bala. Este esquema nos está mostrando cómo la sangre que está en el centro circula, la sangre va en el centro, circula más rápido que la que va en la periferia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Esta forma de circular, si miran, está representada como en láminas. ¿Ven? Una lámina periférica, otra más central, otra más central, otra más central, hasta que llega al centro. ¿Se entiende? Ese flujo, ese fluir, se llama flujo laminar. El flujo en los vasos sanguíneos es, en términos generales, de tipo laminar, es decir, que fluye de esta manera, o bien, en algunas circunstancias, en vez de ser laminar, el flujo en lugar de ser laminar, el flujo es turbulento. Bueno, turbulento es así, que es distinto que así. Ustedes han visto flujo laminar y turbulento, pero no se habían puesto a pensar que era un flujo laminar y turbulento. Fíjense lo siguiente, en muchos lugares, en muchos jardines, por ejemplo, en los jardines suelen haber canillas, que seguramente han visto. Cuando uno abre la canilla de un jardín, el agua empieza a salir. ¿Cómo sale el agua cuando uno abre la canilla en un jardín? Mojada. Fuerte. ¿Cómo? Fuerte. Sí, no solo fuerte, sino que empieza a salir para todos lados. Para todos lados. Y de repente, si nosotros mantenemos bien abierta la canilla, puede que no, pero puede pasar que a veces no pasa, porque la canilla tiene una boca muy ancha, pero la canilla empieza a salir el agua, primero sale toda para todos lados y después sale toda homogénea. De hecho, cuando sale al principio, hace ruido, y después, si uno la deja, puede llegar a no hacer ruido. Fluye. Son dos formas diferentes de fluir, o sea que uno se puede dar cuenta, es más, algunas canillas a eso iba, por eso usaba la del jardín, algunas de canillas de jardín, la boca es tan ancha que el flujo siempre es turbulento. Entonces el flujo turbulento es ese flujo desordenado, es un flujo como desordenado, en el que las moléculas que están viajando en ese fluido chocan contra las paredes constantemente. En cambio, chocan en forma no homogénea. En cambio, en el flujo laminar, el líquido va fluyendo en capas y entonces fluye de forma ordenada, se dice, ¿no es cierto? Fluye de forma ordenada. Bueno, ahí se va a cortar en 1 minuto. Entonces, seguimos en 5. Entonces, el fluir puede ser en un vaso sanguíneo, puede ser turbulento o puede ser laminar. Flujo laminar, el flujo ordenado. El flujo turbulento, el flujo desordenado. En el flujo laminar, láminas concéntricas, las láminas centrales discurren más rápido que las periféricas. En las láminas centrales, en el caso de la sangre, circulan los elementos figurados. ¿Sí? Y el resto de los elementos se van alejando, van hacia la periferia. Los elementos figurados son lo que llamaríamos células, que no son todas células verdaderas, por eso son los elementos figurados. Bien, entonces flujo laminar versus flujo turbulento. Las turbulencias se forman en los lugares en que el flujo laminar choca contra algo, por ejemplo en las bifurcaciones.